Vamos a hablar, como les habíamos anticipado, de poesía. Directamente vamos a presentarles este ejemplar de Ánima, cuya autora María Sotelo nos acompaña esta tarde, a quien vamos a dar lo primero de todo la bienvenida. Muy buenas. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, gracias por haber venido y por acudir para presentarnos un trabajo que está dedicado a la poesía, que es algo que muchas veces lo comentamos, ¿no? Se nos antoja algo que para el público parece a veces lejano o quizás demasiado elevado y nada más lejos. Lo que hay que hacer es atreverse. Eso es dar siempre lo mejor de ti y bueno, es que yo he encontrado en la poesía una forma de expresar mi verdad y también mi faceta filológica siempre llama a la puerta con este tipo de trabajos. He tenido la suerte de poderme nutrir durante los 4 años de la carrera de grandísimos referentes y bueno, pues uno al final se lanza a la piscina y también quiere poner un poquito de su alma dentro del mundo de la poesía. ¿Cómo damos los primeros pasos? No sé si es ya con idea de decir, pues vamos a crear algo para publicar o simplemente porque uno se lo tiene que sacar de dentro. Pues bueno, yo siempre digo que soy un proyecto de cantautora frustrada, entonces en Ya no hay excusas, que fue el primer poemario que publiqué en 2020, hay poemas desde mis 15 años, desde 2015 hasta 2019, que fue cuando ya cerramos como tal el proyecto. Así que todo nace un poco de esa inquietud musical, ese hecho de decir, pues en esta canción podría quitar el estribillo y la podría alargar un poquito más. Hombre, esto se parece a un poema. Así que de ahí nace el germen de mi amor por la poesía y sobre todo si tengo que mencionar a un músico, a un artista que fue el que me hizo animarme a escribir, es Enrique Bunbury, y por eso ambos libros llevan una cita de el maestro. Claro, me iba a preguntar precisamente por ahí, ¿no? Que uno siempre habla de sus referentes o cuenta quién ha podido, no sé si propiciar o incluso empujar un poquito a ese camino de creatividad. Hablamos de Bunbury, que es un referente en nuestro país y que para muchos es un poeta. Cada uno tendrá su propio ejemplo, pero en este caso la poesía de María Sotelo, no sé si podemos hablar de parecidos, ¿no?, con otros creadores, o más bien una personalidad propia y un lenguaje propio. ¿A dónde nos lleva o a dónde nos puede llevar a los lectores? Pues siempre hay ecos. Al final yo soy de las personas que cree que está muy bien que se localicen los referentes y si hay alguien a quien siempre menciono también es a Skandar Alguet, porque tuve la suerte de conocerle con 15 años más o menos, de escucharle recitar y quedarme encandilada cuando yo le oía cómo recitaba esas verdades como puños que él escribe y decir, esto es un poco lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque en el instituto al final a quien lees es a los clásicos y si tienes un poquito de suerte, tu profesor es un poco abierto, a lo mejor te lleva a un poeta al instituto y de esa manera yo creo que también te nutres y te lanzas a la piscina para escribir. Por eso yo he tenido la suerte de ir a mi instituto a presentar Ya no hay excusas y me venían chavales y chavalas, me decían, mira, yo es que también escribo. Y era como, qué ilusión, ¿no?, poder decirles a estos chavales, pues sigue porque nunca se sabe. Puede que eso quede en un cajón el día de mañana o puede que acabes en una editorial publicando y que ese sea el sueño de tu vida. Claro, es un periodo además de inseguridades, de dudas, ¿no?, donde uno no tiene muy claro el camino que tomar, ni casi ni quién es uno mismo. Exacto. ¿No? Muchas veces preguntaba por eso, ¿no?, el sacar, ¿no?, la creatividad que uno lleva dentro. A lo mejor es en esa época muchas veces cuando, sí, cuando uno lo empieza a sacar. Entiendo que es cuando más cuesta enseñarlo. Ahora ya que ha pasado un tiempo y sobre todo después de la primera publicación, ya uno se quita mejor esos temores, pero en su día ese primer paso tuvo que ser complicado, sobre todo de enseñarlo, ¿no? Sí, sobre todo a la hora de decir, esto es muy mío, porque siempre intento escribir desde una verdad, aunque en Ánima el último poema se llama Alter Ego y como que juego un poco con esa idea, ¿no?, de las miles de vidas que una vive cuando lee, cuando escucha canciones, cuando ve películas, y digo como que esta verdad no es tan mía como yo siempre defiendo, pero sí, he de decir que escribo con la verdad entre mis manos, empuñando tinta. Y sí que es verdad que hay momentos en los que es complicado porque no sabes cómo lo va a recibir el público y que donde sueles presentar estos poemas es en micros abiertos en un bar, en el Poetry Slam, que fue donde empecé, pero he de reconocer que tuve mucha suerte porque a mis 16 años formé parte de la nave del Teatro Calderón de Valladolid y el hecho de poder estar con grandísimos profesionales como Nina Reglero, como Carlos Nuevo y que te dieran esa seguridad a la hora de subirte a un escenario y decir, mira,
esto es teatro, esto es puro directo. Aquí, si alguien falla, hay que seguir adelante. Pues eso lo llevo y bueno, me imagino que tú a la hora también de trabajar en directo en la tele también lo llevarás un poco como bandera de, aunque uno tropiece, hay que levantarse, hacer que no ha pasado nada y seguir, porque por suerte mucha gente todavía no conoce tus poemas, entonces no pasa nada si cambias un verbo, si cambias un sustantivo. Bueno, siempre digo que el disimulo es mi superpoder, es mi mayor capacidad, es que no se noten las cosas. A veces que dicen, no, has presentado no sé qué, no se te ve nervioso. No se nota. Exacto. Pero sí, está por dentro. Es verdad que a lo mejor también ha habido un nuevo impulso a la poesía precisamente, igual que lo ha habido, por ejemplo, en el caso de los monólogos, ¿no? que se fue imponiendo el stand-up comedy, un poco todo la escuela de Paramount y luego lo que hemos ido viendo después, ¿no? Y han ido surgiendo, o sea, con eso se abrió la puerta a muchos humoristas. En el caso de la poesía también ha podido pasar, ¿no? Hablabas de Skandar precisamente como una persona que había conseguido enganchar a mucha gente a la poesía y que había, no sé si recuperado o simplemente revitalizado esa forma de las presentaciones en directo, de que eso genere interés en el público y de ser una ventana abierta para que el autor pueda trasladar directamente al público sus creaciones y hacérsela llegar de esa manera. Eso es, y el hecho de que Skandar tenga el bar ya es el templo de la poesía, yo creo, ¿no? La primera vez que pisé el aleatorio fue como, ¡oh, qué fuerte!, ¿no? Es como, yo qué sé, cuando conoces uno de los grandes estadios de fútbol, si eres futbolero, o vas a un templo de la música porque eres a la caverna en Liverpool, por ejemplo. Eso es. Pues para mí, cuando pude ir al aleatorio y presentar allí el poemario, fue una especie de consagración. Anima todavía está pendiente de presentar por allí, pero espero no tardar. Y es cierto que los bares han sido grandes lugares de reunión de poetas, de poder ir allí, sentirte libre de expresar lo que llevas dentro y de poder compartir. Yo siempre que voy a los micros digo, obviamente vengo a enseñar lo que yo hago, pero sobre todo vengo a aprender de mis compañeros. Bueno, ya venía, vamos a decirlo así, confirmado de alguna manera, ¿no? El reconocimiento con el premio Kafka 2020 en este primer trabajo de Ya no hay excusas. Con Anima, cuando llegue esa presentación pública, espero que se confirme. No sé si presentaciones próximamente por aquí, por la zona, o si ya estamos pensando en Madrid, en esos grandes escenarios. Pues Palencia siempre será un sitio estupendo y además con el grupo de poesía del Universo Sonoro siempre es genial colaborar, así que es muy probable que si no es en septiembre es en octubre haya alguna cosilla por Palencia en el Uni. Y sí que tenemos más ciudades ahora ya un poquito fuera de Castilla y León pensadas, así que eso, de cara a septiembre va a haber muchos recitales. Y justo el pasado sábado estuve en Castronuño, el pueblo de mi padre, presentando Anima, y la acogida fue preciosa. Además ahí en La Muela, en el Parque de La Muela, que tiene un anfiteatro maravilloso, poder leer a la luz de la luna casi y con todas las personas a las que más quiero acompañando, fue un hecho precioso. Y he de decir que en Castronuño se ama y se respeta la poesía. Y seguro que en más sitios lo mejor es que prueben a leer, que den ese paso, pero como se suele decir, para muestra un botón. La promoción la ha hecho María precisamente entregando a quien los quisiera aceptar estos pequeños versos, ¿no? Estos ejemplos, que me voy a permitir el lujo de leer uno para claro que la gente sepa un poco, o por lo menos se pueda hacer idea de por dónde va el trabajo de María. Ahora te pido que imagines todos mis errores en una vitrina como si fueran objetos de coleccionista. Son pequeñas frases con grandes mensajes. Decíamos, para muestra un botón, pero quien quiera encontrar y sobre todo saborear esta poesía, ¿dónde va a poder hacerlo? Pues Anima lo tenéis disponible en todas las librerías, ya sea por encargo o hay en muchas que trabajan con la editorial, con Bala Perdida, así que allí estarán. Si no, también yo tengo una web propia donde está Ya no hay excusas. Si me buscan por redes sociales, María Sotelo, les puedo informar de absolutamente todo, pero sí, Anima en librerías, en su librería de confianza, y Ya no hay excusas, sí que es cierto que es más propio, así que lo distribuyo a nivel personal. Y bueno, eso, lo que acabas de leer es lo que se llaman los trocitos de poema y me llevo promocionando con ellos desde los 15 años. Tengo a mi pobre madre esclavizada a cortar, hacemos ahí cadena de montaje total porque la gente es increíble cómo llega y a los 4 años a lo mejor te dice, mira, te abre la cartera y te saca uno aplastado que ni se lee. Increíble. Eso es porque dejan huella. María, lo dicho, muchísimas gracias por haber venido y por este trabajo que seguro que hace que mucha gente sonría leyendo poesía. Pues nos vemos muy pronto.